Sí, sí. 3, 2, 1. Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan una vez más. Les agradecemos por su atención, por estos momentos que vamos a estar con ustedes tratando un tema muy importante que yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Les queremos pedir disculpas. Estos últimos 3 martes no habíamos transmitido por diversos factores, pero hoy estamos aquí una vez más y le agradecemos a Dios por este momento. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Dos cosas que harán que seamos siervos de Dios bendecidos, ¿verdad? Dos cosas que harán que cada uno de nosotros podamos crecer también en el ministerio. Así se llama el tema de este martes. Dos cosas que nos harán ser siervos bendecidos. Quiero comenzar con eso. Antes de comenzar, nos acompaña hoy el hermano Hugo. Un breve saludo, que nos salude, y hemos decidido también cambiar un poco el formato de lo que hemos estado haciendo, y va a ser un poco más breve y esperamos que sea de igual bendición. Hermano Hugo. Hola, ¿qué tal, hermanos? Se los bendiga. Aquí estamos nuevamente apoyando acá al hermano Julio, echándole ganas para adelante. Estamos pues en esto que es lo mejor que podemos hacer, transmitir el evangelio, transmitir la palabra de Dios para sus vidas, para la vida de aquel que lo necesite. Yo creo que todo aquel que le llega el mensaje de Dios impacta su corazón, su vida y trae una transformación. Así es que pues nuevamente venimos a trabajar, trabajando aquí en lo que es lo más importante, transmitir la palabra de Dios. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Hugo. Quiero comenzar con esto. No sé si usted, amigo, hermano que me escuchas, ¿te has dado cuenta que en estos tiempos la mayoría de aquellos que conocemos de Cristo Jesús, la mayoría llevamos una vida muchas veces sin gozo, sin paz, una vida, hermano, que sin alabanza a Dios, una vida sin acciones de gracias a Dios? A veces estamos más enfocados en las dificultades que en agradecer a Dios por todo lo que está pasando, ¿verdad? Y la iglesia actual, algo de lo que hemos visto, lleva una vida, vuelvo a repetirte, sin gozo, sin alegría, sin acciones de gracias, sin nada de ello. Y la palabra de Dios nos invita a través de ella. Cuando tú la lees, te das cuenta que nuestra vida debe ser una vida llena de gozo, a pesar de las dificultades, una vida de alegría, a pesar de las tribulaciones. La Escritura nos invita a llevar ese tipo de vida. Esa vida la vemos nosotros en Jesús, la vemos nosotros en Pablo, que a pesar de tantas dificultades que él tuvo que enfrentar, siempre se gozaba en el Señor, siempre se deleitaba en el Señor, y él veía todos esos sufrimientos como una alabanza para el Señor, ¿verdad? Entonces el tema de esta tarde es, como te había comentado al principio, dos cosas que nos harán ser siervos bendecidos o siervos siempre gozosos, siempre felices. La pregunta obligatoria es: ¿qué movía el gozo en el Señor Jesucristo? ¿Qué movía esa vida de gozo, de alegría, de misericordia en la vida de Jesús y de Pablo? Y la misma Escritura nos da la respuesta, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el libro de Mateo 14:23, nos habla de un Jesús que siempre buscaba estar a solas con el Padre. Primer punto, o primer cosa que nos hará ser unos siervos de bendición o bendecidos, es la oración, mi hermano. Tú ves la vida de Jesús, la vida de Pablo, fue una vida siempre que fluía, porque había una vida atrás de oración, una vida de comunión con el Señor. Y es muy importante la oración en nuestra vida, hermano Hugo. Pues definitivamente la oración es lo más importante y necesario en la vida del creyente. Es básicamente el medio por el cual nos comunicamos al Padre. Entonces, al ver esta relación que obviamente Cristo aquí en los días de su carne, aquí en la tierra, tenía con el Padre a través de la oración, vemos ahí lo que nos comenta lo que es Mateo 14, sí, 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Obviamente una vida íntima que Jesús tenía con el Padre, una relación íntima, personal, eh, marcaba la diferencia no solamente en su vida, sino que en todo su alrededor, en todo su contorno. No porque fuera el Hijo de Dios, sino obviamente nos da a entender, nos enseña que la oración, tanto como en Él y en nosotros, es tan importante para que tengamos esa relación con el Padre. Hermano Julio. Así es.
Así es muy importante entender esto, que el Señor Jesús dice en la escritura que leímos que se iba a orar al monte y ahí se encontraba él solo con el Señor. Y la oración es tan importante en nuestra vida, ya que la oración es la que nos da esa comunión con el Padre. A través de la oración conocemos el corazón del Padre. A través de la oración tenemos esa intimidad con el Señor. A través de la oración también hay dirección para nuestras vidas. A través de pasar momentos con el Señor, no sé, tú lo hagas en la mañana, en la tarde o en la noche, le da sentido a tu vida. Tenemos la palabra escrita que es nuestra guía de conducirnos diariamente, pero también en la oración encuentras una intimidad, una revelación más personal con el Señor. La intimidad también trae esa identidad para ti y para mí. Es en la intimidad con Dios donde tú descubres realmente tú quién eres, descubres quién es Él, pero a través de que tú descubres quién es Él, tú también descubres quién eres tú realmente. Hay personas que no tienen comunión con Dios y que aunque están en la iglesia, realmente no tienen una identidad. Vienen los problemas, las aflicciones, las dificultades y se pierden en todo ello porque no hay una identidad correcta en ellos. Pero cuando tú tienes una intimidad con el Señor, entonces encuentras tu identidad, sabes cómo comportarte, sabes quién eres tú y sabes cómo te enfrentar la vida. Entonces la oración es fundamental dentro de la vida de un creyente. Hay una frase que yo escuchaba hace mucho tiempo y es una realidad y quiero compartírtela. Hay personas que oran 15 minutos y predican 3 horas y no pasa nada. Pero hay personas que oran 3 horas y predican 15 minutos y cambian corazones y transforman sociedades, porque la oración es fundamental. Y vemos a un Señor Jesucristo siempre estando a solas con el Padre. Aquella vez que llevó a los discípulos, se los llevó para orar, pero los dejó en tal parte y Él se fue más arriba a estar a solas con el Padre. Entonces es muy importante la oración para ti y para mí. Nunca olvides eso. Quieres ser una persona de éxito, y una persona de éxito me refiero a una persona que lo que se propone lo culmina o lo termina. No una persona con dinero, con prosperidad, sino una persona de éxito es una persona que aquello que propone en su corazón lo termina. La oración es fundamental. Segundo punto también muy importante es la obediencia. La obediencia es fundamental en nuestra vida como creyentes. Jesús dijo estas palabras en San Juan 4:34 cuando estaba con la mujer samaritana, y una vez que el Señor Jesús habla con ella, ¿verdad? Llegan los discípulos y dicen: oye, ¿qué vas a comer, maestro? Y él dijo estas palabras: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esta expresión, hermano, es increíble para ti y para mí. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Aquello que me nutre, aquello que me da vida, aquello que en verdad sacia mi vida, es caminar haciendo la voluntad de mi Padre. Eso se llama obediencia, porque a fin de cuentas podríamos llevar una vida de oración, pero si no hay obediencia, no va a haber crecimiento ni bendición en nuestra vida. Es importante juntos obediencia, oración con obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Es a través de la obediencia donde demostramos nuestra comunión, nuestra relación con el Padre. ¿Qué opina, hermano Hugo? Pues así es, hermano. Mire, hay un pequeño ejemplo, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos hijos y tal vez algunos más, algunos menos, pero todos tenemos una relación con nuestros hijos. Llega el momento en que alguno de ellos, en esa relación que tiene con nosotros, se siente tan pleno, se siente ¿cómo pudiera decirlo? Se siente completo y no se limita para nada. De hecho está no solamente transmitible su mensaje, sino también está perceptible a lo que uno como padre les está transmitiendo. Entonces, la vida que Jesús tenía, la vida que los siervos en la escritura tenían de oración, nos enseña que no solamente era estarle comunicando, estarle expresando lo que teníamos o lo que sentíamos o lo que sentían pues estos hombres, en este caso nuestros hijos, cuando se comunican con nosotros, ellos también están a la expectativa de que nosotros le contestemos, les demos la respuesta, les demos alguna instrucción o algún consejo para poder estar completos, para que no solamente sea
un comentario de padre a hijo, sino una plática de padre a hijo. Así él habla con el padre y el padre con el hijo. Entonces, de la misma forma nos está enseñando Jesús que al estar hablando con el padre, él también estaba escuchando lo que el padre le estaba diciendo. Así es. Así es, amigo hermano, qué bueno que nos escuchas. Ya estamos por terminar y queremos ser breves en esto, pero sí enseñarte dos cosas muy importantes que siempre hubo en la vida de nuestro Señor Jesucristo: oración y obediencia. Dice primera carta de Juan 2:17 que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, ¿verdad? Es importante caminar en oración, sí, mi hermano, pero también en obediencia, no solamente a la palabra escrita de Dios, sino también a la palabra revelada, a la palabra que en intimidad con Él tú tienes, ¿verdad? Tenemos la palabra escrita y el obedecerla nos va a llevar a una vida de triunfo, pero también hay la palabra revelada, esa palabra que tú tienes en la comunión con Él, cuando Él te habla, cuando Él te dice, mi hijo, haga esto, haga aquello. El obedecer, mi hermano, hará que permanezcamos para siempre. Entonces, mi hermano, dos cosas que nos harán marcar la diferencia en nuestra congregación, grábatelas bien: oración y obediencia. La oración siempre te va a traer intimidad con Dios. Vas a conocer el corazón de Dios, vas a conocer la mente de Dios, vas a entender el sentir de Dios. Siempre he dicho que una persona que tiene comunión con Dios termina pensando como Dios, hablando como Dios, sintiendo como Dios. En la oración también tendrás revelación, también tendrás dirección, y lo más importante, hermano, creo que nos falta a muchas personas como creyentes, es que en la oración tendremos identidad. Nunca se te olvide esto. Hoy en la iglesia cristiana nos estamos amoldando al mundo. En vez de que el mundo se amolde a la iglesia cristiana nos estamos amoldando al mundo, estamos abrazando al mundo, nos estamos pareciendo más a ellos que parecernos a Dios, porque hemos perdido esta comunión con Él. Ya no hay oración. Podremos pasar 2-3 horas en el Face, 2-3 horas en el WhatsApp, pero 5 minutos solamente con el Señor. ¿Y de qué terminamos hablando, pensando, sintiendo? De lo que habla el Face, de lo que habla el WhatsApp, de lo que habla el Instagram, pero ya no como el Señor. Mi consejo es, mi amigo, mi hermano que me escuchas, por favor, volvámonos en oración con el Señor, volvamos a buscar el corazón de Dios. Segundo punto, seamos obedientes. Dios te ha hablado, Dios te ha mostrado a través de la palabra, Dios te ha revelado su voluntad. Por favor, hazla, llévala a cabo. El orar y el obedecer te van a llevar a marcar una diferencia, no solamente en tu congregación, sino también en tu generación. Niño, joven, adulto, varón, anciano que me escuchas, la diferencia la marcan los hombres y las mujeres de oración y de obediencia. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos veremos el siguiente martes, mi hermano Hugo. Pues igualmente, gracias hermanos por permitirme estar aquí un momento con ustedes. Dios los bendiga mucho. Recuerden esto que nos comparte el hermano Julio: el hijo hace lo que su padre hace, ¿sí? Entonces, cuando el hijo comienza a actuar como el padre, cuando empieza a hablar como el padre, cuando empieza a actuar como el padre, inmediatamente se da a conocer. O sea, te dicen, él es hijo de. Si en este caso, si nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar lo que Dios habla, sentir como Dios siente y obviamente actuar como actúa Dios. Entonces, Dios te bendiga, hermanos. Hermano Julio, gracias, Dios los bendiga. Gracias, nos vemos siguiente martes. Dios los bendiga.